soy yo, Mario. Hola. Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues en este vídeo, me voy a poner aquí en pantalla completa un momento, vamos a ver si el mando original de Nintendo 64 para Nintendo Switch, ¿vale? No el original de la consola de Nintendo 64. Este que venía por aquí, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerlo funcionar en PC. Así que vamos al lío. Bueno, pues vamos al lío y a probarlo si funca y ahora os contaré cómo hacerlo funcionar en PC, ¿vale? Y los truquillos, lo que me ha pasado y demás. Y nada, pues vamos al lío y vamos a probar cómo funciona el mando original de Nintendo Switch en el PC con un emulador de Nintendo 64. Os voy contando ya, voy a bajar el volumen, que luego me pasa a veces que esto está un poco alto. Os voy diciendo ya que también se puede usar en Steam y en otro tipo de juegos, porque te lo reconoce. Ya os doy por ahí pista. Lo más cómodo o la fácil que yo lo he agregado, pues lo agregas por Bluetooth, no por cable USB, no se puede por cable USB-C. Y con Steam te va a poner los drivers necesarios para hacerlo funcionar. ¿Ok? ¿Veis? Aquí ya le damos a la y va pasando, ¿veis? Y ya me puedo mover por aquí. Mira, bueno, me muevo, puedo saltar, puedo pegar, puedo la cámara. La verdad es que es la forma más cómoda de recrear la configuración original, yo creo. Sí es verdad que me ha pasado que, no sé si os pasa a vosotros tener este mando, que no notaba, bueno, yo tengo uno original de 264, que fueran tan exagerados los huecos estos aquí. Así que, pero bueno, como veis funciona perfectamente, las cámaras, todo. Entonces le damos para adelante. Entonces, va perfecto, vamos a ver cómo lo configuramos. Como veis, funciona. He probado este primer juego, pero con el emulador os lo voy a enseñar ahora. Vamos por aquí un momentito, le damos aquí. Con el emulador que ya os traje por el canal, Rosalian Mappen Wii. Vamos a poner aquí en doble clic, pues podemos, vamos a pausarlo, que si no está sonando a la vez, hacerlo funcionar. Si no, vamos aquí a Input, una vez que lo tenemos vinculado con el PC, como veis. Yo voy a ponerlo así para que lo veáis mejor. Y voy a poner aquí tengo una webcam muy grandota. ¿Ves? Ponemos aquí, se mueve el joystick, le damos a la Z, a estos botones y demás, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues tenemos que asegurarnos que aquí arriba tenemos seleccionado el mando en cuestión, ¿veis? Mando Nintendo 64 Controller, te lo detecta con el nombre correctamente y por aquí los controles. Yo antes de arrancar el juego lo tenía aquí en Player 1 y lo había configurado manualmente, pero este juego lo bueno que tiene, este emulador, perdón, lo bueno que tiene que tú le das aquí y te lo va a configurar solo, si no me equivoco, ¿vale? Yo ya lo tenía, pero yo hasta que no lo he puesto aquí no me lo ha reconocido en el propio emulador, ¿vale? Cosillas a tener en cuenta, bueno, este emulador está muy bien, tenemos otros juegos y demás. Por ejemplo, pues podríamos tener Leaders World aquí, ahora que está muy de moda. Que sí, que te pases. Este también os traje un vídeo de cómo tenerlo en español y esas cosas. De todas formas, todas estas curiosidades que veis por el canal, estoy intentando pasarlo. Ah, esto se enrolla más. Me preguntáis, ¿vale? Y por aquí ya lo tenemos, ¿vale? Veis como la releta. Había pensado poner, ¿veis? Tiro las bombas, juego, puedo cargar. Había pensado ponerlo apuntando solo al mando, pero bueno, me voy a ir a lo importante, a la configuración. Damos Start. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Fijamos el mando un momento y vamos aquí al PC. Le damos a Shutdown aquí en el emulador. Este emulador, bueno, ya os he visto, os he enseñado cómo se puede configurar en el emulador. Ok, os recomiendo probar este emulador, está bastante bien con esta ROM. Y ahora vamos con el tema de la configuración. Para eso tengo aquí unos vídeos que me he hecho. Así que nada, pues lo típico, te tienes que ir al adaptador Bluetooth de tu ordenador y agregar un nuevo dispositivo. Le damos aquí a Bluetooth y aquí nos lo va a buscar. Y tenemos que poner el mando en modo emparejamiento, sincronización, como lo haríamos con la propia consola. Es decir, pulsando aquí arriba que tiene esos botones extras de la suite, le daríamos ahí a sincronizar y verás que ahí ya te sale como N64 Controller, ¿ok? Entonces le damos ahí a agregar, te dice conectado, te dice ahí conectado, ahora sí. Y como veis ahí nos sale con el botoncito primero.
Bueno, botoncito con la luz primera, ¿vale? Lo que sí yo he hecho es con Steam abierto. ¿Por qué? Porque Steam te mete sus propios drivers y te lo deja perfecto para hacer funcionar. Es más, cuando me he puesto en este vídeo a grabarlo y esas cosas, hasta que no tenía abierto Steam no me ha funcionado, me lo reconocía, pero no me funcionaba bien los controladores. Probablemente haya otras formas, pero Steam nos facilita mucho la vida y nos mete todos los controladores. El emulador no lo arranco, que hay emuladores RetroArch y demás. ¿Veis? Aquí en mando, pues en detalles, pues ya vemos el mando de Nintendo 64, podríamos dar aquí y configurarlo todo. Pero es que ya nos viene preconfigurado por defecto. Bueno, podemos habilitar la vibración, eso sí. Entonces, en principio, no haría falta más. Con esto ya lo tendríamos. Coméntame tú si lo tienes y si te ha gustado. Yo es verdad que lo compré para jugar la Switch 2 al Donkey Kong 64, que ha salido ahora hace poco. Y se me ha hecho muy raro volver a jugar con esto después de probar. ¿Ves? Aquí lo puedes probar, aunque te salga un mando que parece de la Play y demás. Se me ha hecho raro jugar con esto con lo que se quedaban los huequecitos, ¿vale? Teniendo acostumbrado a los mandos ya de la era de ahora. Así que al final estoy jugando con el mando normal. Y eso yo soy muy fan de Nintendo 64 y de su mando original. Pero probado con el mando original, como que lo detecto más aquí, más aquí como que más exagerado. No sé si me entendéis, ¿vale? Así que nada, pero me ha parecido curioso probar si funcionaba en PC, como hemos visto aquí, y te animo pues a comentarme esas cosas, preguntarme si me he dejado algo en el tintero, así en este vídeo rapidito, y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Coméntame si funciona, la fecha, para ver si sigue funcionando, si no te funciona, el por qué. Bueno, es decir, dame detalles, información para intentar ayudarte y nos vemos amigos en el próximo vídeo. Pues nada, ya veré si lo uso o no, o lo guardo o lo vendo. Así que nada amigos, nos vemos. Hasta luego.